Sí, lo que pasa es que el estrés crónico, a diferencia del estrés que puede ser normal en los seres humanos, va y vuelve, va y viene. Es decir, tengo momentos de estrés, pero después relajo, estoy con mis hijos, estoy mejor y ya estoy bien, ¿no? Me pongo mejor. Luego después tengo otro periodo de estrés y luego vuelvo a mi estado de equilibrio, ¿no? El problema del estrés crónico es que va y ya no vuelve. Sube el nivel de estrés y cada vez tengo más problemas para bajar. O sea, necesito un montón de otras cosas para realmente bajar más. Es decir, lo que antes para mí era un fin de semana para relajar, después tengo que pedirme un mes de vacaciones. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos aquí una vez más acompañándolos en este día y traemos un tema que puede ser no solamente interesante, sino sobre todo puede ser útil porque nos atraviesa a todos los seres humanos y es además, según algunos dicen, pues bueno, ¿no? la dolencia o la situación que más ha afectado a los seres humanos en los últimos tiempos. La enfermedad del siglo XXI, Exacto. según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando del estrés. Y el estrés es cada vez más el responsable de un montón de dolencias físicas, de enfermedades. ¿Cuánta gente visita al médico y le dice, doctor, tengo un problema? Y le dice, usted, señora, no tiene nada. Usted está muy nerviosa, usted tiene mucha ansiedad o usted está en un constante estado de estrés o tiene un estrés crónico. Y debe atender eso primero porque ya le va afectando a la salud física. Vamos a hablar hoy sobre cuáles son esas primeras señales que yo debo empezar a registrar en mi cuerpo, en mi mente y en mi comportamiento que me ayuden a darme cuenta que puedo estar teniendo un nivel de estrés que va más allá de lo adecuado. Pues sí, la idea es que lo detectemos, lo entendamos. A ver, una parte importante, Roque, cuando, por ejemplo, nos toca atender a una persona, a una pareja, quien sea en la consulta, en los procesos terapéuticos, una utilidad esencial es que la persona misma entienda mejor qué le está pasando. O sea, hay muchas personas que vienen a buscar ayuda y sienten que están absolutamente confundidas, no saben bien qué les pasa, no saben por qué les pasa lo que les pasa, simplemente viven los síntomas, ¿no? Como decías vos con el médico, ¿no? Entonces, digamos, el médico le dice, usted está muy estresada, busque ayuda psicológica. Bueno, la persona busca ayuda psicológica, pero tampoco tiene muy claro, simplemente siente que no, lo que pasa es que se da una explicación a veces trivial, sí, creo que estoy un poquito nerviosa, como decís vos, ¿no? Pero bueno, la idea es que podamos entender mejor qué nos pasa, ¿verdad? Sí, a ver, cuando hablamos de estrés, a diferencia de hablar de la ansiedad, estamos hablando de una fatiga constante, de una constante sensación de que la situación me está sobrepasando. Es decir, sentimos estrés cuando sentimos que una situación a la que estamos enfrentando, llámese deuda, qué sé yo, afanes de hijo recién nacido, relación de pareja en un estado de crisis, trabajos demandantes, cualquier situación en la que siento que mis recursos, mis capacidades, lo que yo sé, lo que yo puedo, no es suficiente para encararlo. Ahí sentimos estrés, porque me estoy sintiendo sobrepasado o sobrepasada por una situación que me está afectando considerablemente. Y ese cansancio, esa frustración, esa impotencia despierta en nosotros una respuesta del organismo a la que vamos a llamar estrés. Y a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de estrés. Vamos a decir como que 3 típicos lugares del cuerpo donde este malestar suele manifestarse, ¿no? El primero es el dolor de cabeza. Mucha gente vive con dolores de cabeza y de pronto siente que está fatigado y le duele la cabeza, ¿no? Otro lugar directamente relacionado, sobre todo porque además hay todo un tema conectado entre toda la cuestión intestinal, estomacal, con las emociones, por ejemplo, ¿no? Por eso que se hablan de las famosas mariposas en el estómago. Entonces mucha gente también tiene un constante malestar estomacal a partir de estas situaciones difíciles que les está atravesando. Y por último, la cuestión muscular, ¿no? Que vos sabés que un tema interesante también es los deportistas, que pueden estar perfectamente bien físicamente,
pueden llegar a tener lesiones musculares mucho más fácilmente cuando tienen estrés que cuando no lo tienen. Sí, y eso se debe a que cuando uno está estresado hay una tensión muscular que no es no se percibe todo el tiempo, pero ahí está. Sí, y fíjate que en el deporte siempre hay tensión muscular, relajación muscular, tensión muscular, relajación muscular, pero si la tensión muscular se mantiene, en algún momento el músculo va a desgarrarse. Entonces los jugadores de fútbol o cualquier deportista de élite que desarrolla una tendencia fuerte hacia las lesiones normalmente está asociado a los niveles de estrés que está presentando, justamente porque el músculo no está pudiendo relajar cuando tiene que relajar o descontraer cuando tiene que descontraer. Claro, hay como una constante, además que también, el estrés también desarrolla una constante sensación de alerta, ¿verdad? Claro, por eso se tensan los músculos, porque mi organismo dice, cuidado, va a pasar algo feo. Me estoy preparando para enfrentar lo más difícil que estoy a punto de enfrentar, ¿no? Entonces, cuanto más ansioso me pongo, cuanto más nervioso me pongo sobre esa situación, mi cuerpo entiende que hay que estar alerta y por tanto ese estado de alerta despierta todos los mecanismos defensivos de mi organismo, entre ellos la parte muscular, el sistema muscular. Y ahí, ligado con ese estado de alerta, ¿no? Muchísimas personas con estrés no concilian el sueño. Sí. Están pensando todo el tiempo en lo que podría pasar, están pensando todo el tiempo que no solo lo que podría pasar, sino lo que podría pasar negativamente, sobre todo pensando no lo voy a lograr, no voy a poder, esto va a ser demasiado. Y entonces, ¿cuánta gente se queda en vela? El otro día miraba una estadística de cómo han subido en el transcurso de los años, peor desde la pandemia, los medicamentos relacionados para el tema del sueño, para conciliar el sueño. Sí. ¿no? En algunas sociedades es totalmente normal. En algunas sociedades con una gran cantidad de habitantes es súper normal que las personas concilien el sueño con ayuda de algún fármaco. Sí, entonces es una cosa que, como decís vos, se empieza a normalizar y entonces se dispara el consumo, ¿no? Y aunque, claro, es posible, porque también estos casos se dan mucho en este tipo de personas, que la medicación finalmente al cuerpo le ayude, ¿no? Y entonces duerme, pero luego la sensación de dormir y no descansar es una cosa bien interesante. O sea, la gente se levanta sin sentir que ha dormido. La gente se levanta sintiendo que no pasaron las 4, 5, 6 horas que estuvo dormido, más al contrario, siente que está más cansado que cuando se durmió, por ejemplo. Eso no está asociado solo y exclusivamente a la ingesta de medicación para dormir. De hecho, hay gente que sí logra dormir aún sin medicación, sin embargo, sí tiene la sensación de que la calidad del sueño no está buena, ¿no? Pero tiene que ver con el estrés, tal cual. O sea, por eso digo, sí, tiene que ver con el estrés. Sí. Ya sea que se durmió porque, se durmió o porque tomó medicación Sí, claro. y durmió. O sea, el tema no es solo cerrar los ojos y dormir. Pasa con todas las cuestiones que van de por medio de realmente dedicar el tiempo a descansar. Puedo sentir que duermo, descanso. Uno tiene la sensación de que la mente sigue pensando y pensando y pensando a pesar de que están descansando. Están con los ojos cerrados, pero tienen un sueño leve donde cualquier ruido les altera o cualquier pensamiento intrusivo les lleva a prolongar bastante su estado de vigilia y no entrar en sueño profundo necesariamente. No entran en sueño profundo, despegan pesadillas rápidamente, ¿no? Están en ese sueño súper ligero entre que están durmiendo y despiertos, en fin, son varios los trastornos del sueño, ¿no? Sí. Pero están ligados con esto, ¿no? De repente no es lo único, pero está clarísimo que el estrés va también a repercutir en la calidad del sueño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hay unas primeras señales que están relacionadas al cuerpo. Fundamentalmente en el cuerpo hay que entender cómo andan los siguientes elementos: el sueño, la alimentación, la tensión muscular, la energía durante el día, los problemas digestivos. Hay mucha gente que al sufrir de estrés empieza a experimentar dolores o problemas no solamente digestivos, sino también
encefálicos, es decir, dolores de cabeza, migrañas, ciertos dolores asociados directamente a la cuestión del estrés. Hay muchos, pero sobre todo se instalan en la parte de la cabeza, con migrañas o con dolores de cabeza o con problemas digestivos. Hay mucha gente que le cuesta digerir la comida, que se le cierra la garganta o que desarrolla úlceras, gastritis y alguna serie de dificultades gastrointestinales, y es algo que normalmente ocurre en situaciones donde el cuerpo está en un constante estado de fatiga crónica. Habría que incluir quizás en esta cuestión corporal cuestiones también más, por ejemplo, personas que están casadas y que no logran ni disfrutar, incluso no logran tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque claro, ¿cómo la persona se va a poder conectar con su esposa, con su esposo en la intimidad si no puede desconectarse con aquello que siempre está pensando? Sí, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, también hay todo un tema relacionado con cómo afecta el estrés a las relaciones personales, porque también en general la gente está más aburrida, en fin, ¿no? No, lo de las relaciones interpersonales lo vamos a ver cuando hablemos de las señales del comportamiento. Sí, pero es que el cuerpo, en este caso, entonces, la intimidad es un encuentro de dos cuerpos. Un cuerpo estresado no va a poder tener ni el mismo rendimiento, ni la misma disponibilidad, ni la misma entrega al otro. Es una cosa que se aloja en el cuerpo, pero que repercute luego en la relación. Las otras señales, además de las corporales, son señales emocionales o mentales, es decir, aquellas que giran en torno a la parte psicológica de nuestra vida. Y una de las cosas más comunes que la gente que presenta dificultades con el estrés refiere es la sensación de irritabilidad, es decir, me siento como muy a la defensiva, siento que estoy de muy mal humor constantemente, o siento que estoy como me desregulo muy fácilmente, mi humor cambia de un rato a otro, alguien me hace algo y enseguida me irrito, me aíslo o intento manejar mi humor de una determinada manera. Y otra muy común suele ser también las dificultades para concentrarse, es decir, sienten que por estar pensando en esa situación que les está sobrepasando, tienen ciertas dificultades a la hora de encarar las tareas que antes no eran difíciles de realizar. Esas dificultades para concentrarse está muchas veces patrocinado por sensaciones de estar perdiendo el tiempo, de no estar pudiendo alcanzar las cosas que productivamente estaban alcanzando antes de este estado de estrés crónico o de fatiga. Sentirse abrumado, esto es demasiado, incluso desarrollar una angustia, el deseo de huir, de escapar, de sentir que no voy a poder, es como muy difícil, muy pesado. La gente que pasa por cuestiones, no sé, de mucho temor frente a alguna posibilidad, están todo el tiempo abrumados. Sienten que no pueden hablar de otra cosa. Sienten que nada los puede sacar de ese estado. No se divierten. Tampoco logran encontrar paz. Están constantemente así, absolutamente. Es el único tema que tienen para hablar. Es una cosa que suele ser muy difícil, ¿no? Es un poco más que cansado, ¿no? Porque, a ver, el cansado descansa y ya está descansado. El abrumado descansa y sigue abrumado. Es decir, la sensación, el sentimiento abrumador es un sentimiento de sobrecarga y casi está empezando a ponerse depresiva la cosa, en el sentido de que carece de la esperanza suficiente de que esto realmente vaya a cambiar. Entonces el abrumado dice, ¿sabes qué? Olvídalo. Como no se da cuenta que no te dije nada. El abrumado ya incluso hasta le empieza a tener alergia al llegar a la casa porque sabe que va a haber problemas. El abrumado es el que ni siquiera puede esperar que pueda haber un resultado distinto. No sé, mi jefe hoy me va a tratar mejor. Ya el abrumado va y sabe que está yendo al matadero, ¿no? Sabe que va a ser objeto de mucha crítica, sabe que va a experimentar un estado de tensión y de peligrosidad enorme. El abrumado es alguien que ya empieza a, como digo, a no tener esperanza de que algo vaya realmente a cambiar.
Y el sentimiento abrumador, la sobrecarga, el sobreagotamiento va dando lugar a que yo me sienta incapaz de hacerme cargo de las responsabilidades que me compete. Hay gente que le cuesta empezar el día, arrancar el día con las responsabilidades que tiene, y ese sentimiento abrumador muchas veces es el caldo de cultivo para desarrollar otro tipo de patologías, entre ellas patologías de tipo depresivas. Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene una adicción. Entonces, una persona adicta intenta y no lo logra. Falla constantemente, está atrapado en esta dependencia, se siente débil, siente impotente, busca ayuda y no le funciona, luego se cansa, luego otra vez busca ayuda y vive así, atrapado, ¿no? Una persona que desarrolla una adicción y empieza a ver todo lo que eso conlleva, puede vivir constantemente con esta sensación abrumadora, y entonces puede aparecer la idea, insisto, de huir, salir, irme. Pensemos en que la gente que termina en la calle, no es gente que termina en la calle porque no tiene dónde ir muchas veces, o termina en la calle porque, se rindió y dicen ahora sí me voy a dedicar a la adicción 100%. Una gran parte es gente absolutamente abrumada con la situación, que siente que listo, como me dejo ir, renuncio, me voy, escapo, claro, no era me abandono. No era un sí a la calle, era un no a lo otro. Claro, a sentir que todo el tiempo no puedo, que cómo los demás me miran, en fin, toda esta cuestión mucha gente termina así porque ha desarrollado o ha cultivado una sensación abrumadora durante muchos años, ¿no? Entonces, finalmente terminan huyendo de distintas maneras, ¿no? Desde el que se quita la vida hasta el que se va y deja todo y abandona el hogar, o como decíamos, el que finalmente, movido por ejemplo por la droga o el alcohol, puede terminar incluso por las calles, ¿no? Hace cambios fundamentales. Y lo último que pasa, no es lo último, sino lo más claro de las cosas a nivel emocional o a nivel mental que le pasa a alguien que está experimentando un proceso de estrés bien específico, es que poco a poco empieza a bajar su valía personal, su estima personal, empieza a tener problemas de autoestima, porque claro, al no ser suficiente, al no sentirme capaz de poder ocuparme de las cosas que yo normalmente me ocupaba, me empiezo a criticar, me empiezo a atacar a mí mismo, me empiezo a decir por qué no puedo, por qué estoy así, empiezo a pensar que no valgo la pena, que yo no voy a poder, que no soy suficiente. Cualquier reto me va a significar un reto enorme. El solo hecho de pensar que tengo que cambiar de trabajo, el solo hecho de pensar que tengo que volver a hablar con alguien sobre este tema, el solo hecho de pensar que me voy a exponer a un tipo de situación que me puede demandar de mí mis propias capacidades que normalmente no alcanzaban para lo que estaba enfrentando, empieza eso a afectarme a la estima personal, es decir, pasar de no sentirme capaz al no valgo. Y eso es algo que normalmente la persona que lo siente es la que más fácilmente le resulta registrarlo. Es decir, si tengo un cambio en mi valía personal, antes me sentía capaz de, ahora ya no, antes me sentía más valioso, ahora ya no. Bueno, entonces yo sé que estamos poniendo de repente ejemplos muy dramáticos, pero es importante darnos cuenta de que, ya sea de que empecé con dolores de cabeza, como decíamos, en el cuerpo, mi esposa y mis hijos me andan diciendo todo el tiempo, estás muy aburrido, papá, qué sé yo, o ya empecé a acumular tanto que estoy abrumado en este momento. Bueno, es un momento importante para decir, ok, hay una raíz probablemente de todo esto, cómo he ido acumulando, qué cosas he ido acumulando, cuáles son las cosas que intento hacer y no logro, en fin, ¿no? Para salir de esta situación. Lo que es imposible salir es si primero no me doy cuenta que estoy en un punto crítico, ¿no? Sería triste que yo busque ayuda cuando he llegado al punto de que estoy tan abrumado que lo único que quiero es morirme, por ejemplo. Sería triste, digo yo, porque significa que he llevado muchos años ya con una situación compleja de la que no me he hecho cargo y llego a un punto extremo donde recién quiero buscar ayuda ahora. Entonces, es importante comenzar ya, no esperar llegar a estar abrumado, porque normalmente una persona abrumada se da cuenta que algo no está bien. Pero claro, no es necesario
llegar a ese punto para pensar, listo, esta situación que me genera tanto estrés ya no la puedo tener, tengo que generar algún cambio. El miedo que me genera, recién conversaba con una persona, ¿no? El miedo que me genera separarme. Es una cosa que me genera tanto estrés que prefiero en todo caso aguantar todo lo que estoy aguantando, ¿no? Bueno, pero cuando algo ahí se resquebraja y explota, ok, hay que hacer algo. Pero insisto, no es necesario llegar a esos niveles, ¿no? Sí, lo que pasa es que el estrés crónico, a diferencia del estrés que puede ser normal en los seres humanos, va y vuelve, va y viene. Es decir, tengo momentos de estrés, pero después relajo, estoy con mis hijos, estoy mejor y ya estoy bien, ¿no? Me pongo mejor. Luego después tengo otro periodo de estrés y luego vuelvo a mi estado de equilibrio, ¿no? El problema del estrés crónico es que va y ya no vuelve. Claro, es una tendencia, ¿no? O sea, el tema es como en los picos, el pico cada vez es más alto, sí, y la bajada cada vez más baja. Y cada vez la normalidad es estar arriba. Claro. Cada vez la normalidad es estar arriba. Entonces, las bajadas ya no son tan bajadas, ya no me bajo tanto, me bajo un poquito y ya estoy a 2 pasos de volver a subir a la misma altura a la que estaba bajando. Es decir, el estrés crónico baja y tiene cada vez más problemas, sube el nivel de estrés y cada vez tengo más problemas para bajar. Entonces, necesito un montón de otras cosas para realmente bajar más. Es decir, lo que antes para mí era un fin de semana para relajar, después tengo que pedirme un mes de vacaciones. Es decir, necesito más cosas, más elementos, más argumentos para bajar mis niveles de estrés. Sí, recién una persona me contaba de que me decía, no, pues bueno, fui al médico, fui al dermatólogo para verme un poco que me salen unos granos en la frente. Y ella me preguntó, ¿y usted es una persona que tiene un estrés o más bien suele callarse las cosas? Y ella dijo, sí. Pues bueno, entonces sepa que lo que calla su boca, su cuerpo lo manifiesta de esta manera, por ejemplo. Claro, es un argumento clásico ese, ¿no? Lo que normalmente una persona con mucho estrés tiene conversaciones atoradas, ¿no? Conversaciones que no ha tenido, conversaciones con su pareja que no ha tenido, conversaciones con su jefe que no ha tenido, conversaciones con la policía que no ha tenido, es decir, conversaciones que no ha tenido. Tiene que tomar decisiones porque claramente tu cuerpo te está diciendo no podemos seguir igual, viejo, no podemos seguir, las cosas no pueden seguir igual, tienen que haber cambios y esos cambios los tenés que ejecutar vos porque nadie está sintiendo tanto este malestar como lo estás sintiendo vos, ¿no? Y finalizamos con los cambios en el comportamiento. Hemos dicho ya hay cambios a nivel corporal, energía, sueño, alimentación, tensión muscular, problemas digestivos, dolores. Hemos también hablado de problemas emocionales o mentales asociados a la dificultad para concentrarse, a la irritabilidad, al mal humor, a la sobrecarga o al sentimiento abrumador y a los problemas de estima personal. Pero también hay problemas en el comportamiento. Comportamiento que básicamente es cómo yo actúo, qué suelo hacer cuando me encuentro con un alto nivel de estrés. Lo primero y lo más clásico es que la gente suele aislarse más de la cuenta. Es decir, tiende a retraerse, lo que vos decías, tiendo a no querer compartir esto que me pasa, es un esposo que está más callado en casa y la esposa le dice qué pasa y como él no quiere preocupar, dice nada. Entonces, claro, eso va carcomiendo, va avanzando y el aislamiento muchas veces hace que la persona se encierre mucho en su mente, no salga de eso, no lo comparta y al no compartirlo, pues se termina enquistando más en el organismo de la persona que lo porta. Y luego el cuerpo lo saca de otra manera. Sí, claro. Sí. Erupciona. Y entonces tiene cientos de posibilidades de enfermarse. Es que cuando vos no lo hablas, tu cuerpo te empieza a hablar. Y cuando vos no escuchás al cuerpo hablando, el cuerpo te grita. Y cuando te grita, a veces es demasiado tarde. Entonces, esto es importante. El aislamiento social me parece que es una cosa un poquito más típica de varones que de mujeres, pero también puede darse, por supuesto, en ambos sexos, ¿no? Lo que sí me parece importante es que cualquiera sea la conducta que yo he empezado a desarrollar, vamos a nombrar otras ahora, un elemento esencial yo tengo que plasmar es, a ver, esto que yo hago, por lo menos empezar a preguntarme, ¿qué hago? ¿No? Desde que estoy así de preocupado, desde que le diagnosticaron esta enfermedad a mi pareja o a mi mamá, desde que me despidieron del trabajo, desde que, no sé, tuvimos un problema de pareja y estamos separados ahora mismo. Desde que este negocio no funcionó. Tantas cosas, ¿no? Pues bueno, ¿qué estoy haciendo? Es muy importante plantearme
qué he decidido hacer. Porque la gente a veces piensa que no hago nada. No hacer nada ya es una acción. Porque no hacer nada hay que desentramar. ¿Qué significa que no haces nada? Mirar serie, echarme en la cama, dormir. Estoy en el celular todo el día. Sí. ¿No? Estoy haciendo cosas que luego tendré que evaluar si esas cosas que estoy haciendo están siendo útiles o no. ¿Me ayudan o me perjudican más? Casi siempre el aislamiento es una cosa que perjudica, más que ayuda, ¿no? Por ahí hay gente que necesita un tiempo para pensar a solas. Ok, está bien. Eso no es aislamiento, ¿no? Es simplemente un tiempo para meditar y necesito yo estar conmigo mismo y qué sé yo, ¿no? Pero aislarme es continuamente huir al contacto social. Y sobre todo al contacto emocional, es decir, no cuento mis cosas, porque, viste, en la pandemia hablaban de el aislamiento que sea físico, pero que no sea emocional, decían, ¿no? Es decir, distanciate, pero comunicate con las personas a las que te estás distanciando. Es decir, que el aislamiento procura que no sea un aislamiento emocional. Otra señal clásica en el comportamiento, de hecho, y que lo hemos mencionado hace un momento, son los problemas de consumo. Es decir, hay personas que ante diferentes niveles de estrés incrementan considerablemente el nivel de consumo. En algunas sociedades, por ejemplo, en las sociedades americanas se creó el concepto de la happy hour. Y el happy hour es que los bares, justo el momento donde el capital operativo de la empresa sale de la fábrica, los bares tienen, 2 chops por el precio de 1, ¿no? Y la happy hour es básicamente estás cansado, te molesta tu trabajo, estás fatigado de la vida, vení y consumí algo que te ayude a estar en un mejor estado emocional. Yo atendí a una persona en Estados Unidos que me decía, ahora entiendo lo del happy hour, porque realmente uno sale quemado de un trabajo como este. Es mucha la sobrecarga. Después de trabajar 12 horas, hay gente que va al bar durante 3, 4 horas y llega a su casa directo a dormir, y ese es el estilo de vida que tiene, lamentablemente, ¿no? Entonces, se acentúa mucho más los problemas de consumo. Es normal que yo empiece a ver qué cosas estoy empezando a frecuentar más, a qué cosas me voy apegando más, y si ese apego a esa conducta o a esa sustancia está relacionada con el nivel de estrés que presento. Exacto, porque no solamente tiene que ver con el alcohol, ¿no? Hay gente que con mucho estrés sube mucho de peso, o al contrario, baja mucho de peso, ¿no? Consume sustancias alcohólicas o drogas o pastillas para... O compra. O empieza, exacto, a apostar o a comprar, o empieza a mirar pornografía, a masturbarse. Conductas que compensan un poco y que le dan al cuerpo mismo también una sensación de gratificación. De alivio, cierta sensación de alivio, claro. Son conductas que compensan el malestar que supone el estrés. Hay gente que también quiere hacer eso. Pero se puede hacer un autoengaño porque pasa el efecto y vuelvo a sentirme igual. Claro, ¿no? Cuando el estrés tiene que ver con el tedio, con un trabajo que odio, por ejemplo, eso genera mucho estrés. Sí. O sea, para pensar que no solamente es la preocupación, hay gente que vive en un trabajo que odia, todos los días va y se hace como una violencia interior para lograr ir, todos los días. Claro, sí. Ese genera un estrés crónico terrible también, que luego, por ejemplo, compensa yéndose de vacaciones a lugares súper exóticos. Sí, claro. A hacer deportes extremos, por ejemplo, ¿no? A sentir que entonces está vivo, que puede hacer cosas para luego otra vez vivir esa vida en la que no se siente a gusto. Entonces eso también son consumos, los consumos de viaje, los consumos de compra, los consumos de apuestas, los consumos, en fin, ¿no? También de consumos a nivel de hacer cosas, de conductas y de sustancias, ¿no? Y como ya vamos acabando, vamos rápidamente con algunas otras señales en el comportamiento que una persona que suele tener un problema de estrés empieza a presentar. Empieza a procrastinar más, es decir, empieza a perder más el tiempo en cosas, a no ser productivo, como ya hemos dicho, asociado a la dificultad para concentrarse, la persona procrastina más, pierde más el tiempo en cosas que no son importantes. Número 2, las personas tienen problemas de relacionamiento, es decir, empiezan a tener problemas como la irritabilidad está presente, empiezan a chocar más con las personas que a lo mejor no chocaban antes. Ese humor que presentan estando estresados tiende a generar mayor nivel de conflictividad con los miembros de la casa, con el miembro de la pareja, y hay gente que alrededor mío empieza a sentir que se está desquitando con nosotros, es decir, que ese estrés que está teniendo en el trabajo o en el negocio, lo que fuera, viene acá y lo vomita, y somos todos los que pagamos el precio por ese tipo de dificultades. Claro, si hablábamos del aislamiento social, habría que hablar también de lo que implica, no sé, el condicionamiento social. O sea, yo empiezo a partir de lo que estoy viviendo por mí mismo, empiezo a condicionar mis relaciones de tal manera que, pues bueno, no solamente quiero estar con vos si estás de buen humor,
Si estoy muy estresado, no quiero lidiar con vos o no te quiero escuchar ningún problema. No me podés contar nada ahorita. Estoy estresado, ¿no? Y empiezo a tener esas como condicionantes. No quiero ir a mirar el juego de mi hijo porque me voy a topar con otra gente. Todos deberían entenderme, todos deberían tenerme en consideración. Todo tiene condiciones. Nadie me puede pedir nada porque no me entra nada, ninguna otra responsabilidad más. No me pidan nada, por favor. Y eso obviamente también termina alterando las relaciones con los demás. Porque hay gente que sigue esperando de nosotros. Mi hijo está esperando jugar, ¿no? Exacto. Y el hecho de que yo esté estresado por una cosa no significa que todas esas otras expectativas tienen que dejar de estar. Aprenda a detectar las señales de su cuerpo, en su comportamiento, en su vida emocional, en su vida mental, y empieza a tomar decisiones a partir de ello. Y una de las más importantes es buscar ayuda, sobre todo en situaciones de estrés crónico.